buenas tardes. Agradezco a los organizadores de este congreso, de esta reunión, y me da mucho gusto estar reunido aquí con colegas japoneses, algunos de los cuales conozco ya desde hace varios años y otros que tengo el gusto de conocer el día de hoy. Y bueno, pues lo que en esta mesa sobre memoria, pues yo quiero plantear una nueva reflexión, que es lo que estoy trabajando ahora, sobre la memoria construida por los tlaxcaltecas, es decir, los cuatro señoríos confederados que se aliaron con los españoles durante la conquista española, y que a mi juicio es un elemento clave de la historia de nuestro país. Esta reflexión pues está inspirada en buena medida también por el quinto centenario, es decir, próximamente a partir del año que entra y hasta 1521 se van a ir cumpliendo 500 años de los sucesos que llamamos Conquista de México, que es a mi juicio un término bastante equívoco y no es inclusive erróneo, y que creo que lo primero que tenemos que reflexionar ahora que viene esta conmemoración tan importante para México es qué es lo que vamos a conmemorar. Y yo, mi apuesta y un poco mi concentración desde el presente, mi interés desde el presente por estudiar la memoria tlaxcalteca de la conquista, es que si algo tenemos que conmemorar en el México contemporáneo, no es más la alianza que tejieron los tlaxcaltecas con los españoles en 1519, que la derrota ulterior de México Tenochtitlan y de la Excantlatoloyan en 1521. Yo creo que lo que es la sociedad mexicana desde entonces hasta hoy tiene mucho más que ver con este primer acto de alianza, de intercambio cultural y de construcción de una nueva forma de ser indígenas en un contexto diferente, que la derrota de un poder imperial que por otro lado pues no era ni tan importante ni claramente era tan popular, porque entre otras cosas pues el ejército que lo derrotó era 99% indígena el 13 de agosto de 1521, ¿no? Y entonces creo que es muy importante comprender la importancia de la memoria tlaxcalteca de la conquista, que fue el producto directo de esta alianza entre los tlaxcaltecas y los españoles, y que fue construida desde muy temprano, en el propio siglo XVI, y que a mi juicio sobrevive hasta hoy en muchos aspectos, pese a que ha sido avasallada por la construcción de otras memorias de la conquista, sobre todo en el periodo nacional, a partir del siglo XIX y en el siglo XX. La memoria tlaxcalteca de la conquista, y prefiero hablar de memoria más que discurso historiográfico, porque como veremos es un campo mucho más amplio que las meras discursos verbales sobre el pasado, porque incluye también dimensiones rituales, paisaje, prácticas religiosas y muchos otros elementos y definiciones identitarias. Esta memoria es un producto directo de la alianza entre tlaxcaltecas y españoles, y a su vez sirvió en el propio siglo XIX para confirmarla y fortalecerla ya en el periodo de consolidación del régimen colonial. Y creo que una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es la importancia que tuvo precisamente Tlaxcala en la conformación de este régimen colonial. O sea, Tlaxcala fue un actor clave en la política novohispana, al menos durante la primera mitad del siglo XVI, si no es que más adelante, y es también coautora en buena medida de lo que llamamos régimen colonial español. Por otro lado, esta memoria tlaxcalteca construyó una nueva forma de ser, una nueva identidad, podríamos decir, identidad étnica, aunque yo creo que en realidad es algo mucho más, mucho más allá de eso, pues también no solo implica cuestiones políticas, culturales, identitarias, sino también implica formas de corporalidad, paisajes, ritualidades, muchos otros elementos, que es la forma de ser tlaxcalteca cristiana, o quizá extendiéndolo un poco más, indígena cristiana, que es finalmente la forma de ser de buena parte o de la mayoría de los pueblos indígenas mexicanos a la fecha. En este sentido, Tlaxcala definió una serie de elementos que han sido claves en la construcción de las diferentes y muy variadas, desde luego, formas de ser de los pueblos indígenas hasta el presente. Y por otro lado, esta memoria sobrevive en la cultura nacional pese al avasallamiento del que voy a hablar un poco más adelante. La figura de la Malinche, que es central para la memoria tlaxcalteca, como un ser múltiple que es a la vez una mujer, una montaña, una figura, una diosa, sigue siendo un personaje cultural fundamental en México. Y también la figura de otro de los protagonistas de la memoria tlaxcalteca de la conquista, que es el caballero español, que es a la vez también Santiago Matamoros, es un elemento clave en la ritualidad
de muchos pueblos indígenas y de muchas comunidades tradicionales en México hasta el día de hoy. Y yo atribuyo esto, desde luego que Santiago y la Virgen María son figuras provenientes de España, pero la manera en que fueron enraizadas en México ambas figuras, yo creo que el papel de Tlaxcala, una de mis hipótesis de investigación es que el papel de Tlaxcala fue clave en este enraizamiento de estas figuras en México. Ahora bien, lo que hay que tomar en cuenta es que esta memoria tlaxcalteca de la conquista ha sido, como les dije, fue desprestigiada de manera deliberada en el siglo XIX por la construcción de la memoria nacionalista mexicana y de la historiografía nacionalista mexicana. Esto se debía a que, por razones ideológicas, las élites criollas que fundaron nuestro país preferían recordar la derrota mexica y convertir a México, al México independiente, en sucesor del Estado mexica derrotado, para básicamente poder imponer una agenda de dominación de los pueblos indígenas contemporáneos en el siglo XIX y el siglo XX, y que entonces no les convenía la memoria tlaxcalteca porque no era una memoria de derrota, sino una memoria de colaboración y de victoria, que era mucho más amenazante a la hegemonía de las élites criollas que la idea de los mexicas derrotados. Uno de los aspectos más visibles de este desprestigio de la memoria tlaxcalteca es lo que yo llamo la violación de la Malinche, que es la campaña de difamación que emprendieron los intelectuales mexicanos, y Octavio Paz es el violador principal, digamos, es el jefe del campán, para desprestigiar esta figura y reducirla a, pues ya los calificativos que le dije a Octavio Paz, ustedes los conocen, ¿no? Y por otro lado, la invención de una figura que no tuvo la menor importancia en la memoria indígena colonial, que es la figura de Cuauhtémoc, que es una figura una figura masculina derrotada, momificada, que sirve precisamente para encarnar la derrota indígena, que es la piedra fundadora de la memoria histórica nacionalista mexicana, y que como tal no tenía ninguna importancia en el periodo colonial y en la memoria indígena. Es una invención del nacionalismo mexicano contemporáneo. Pero bueno, volvamos a la memoria tlaxcalteca y regresemos al siglo XVI. Para conocer la conformación de la memoria tlaxcalteca, tenemos afortunadamente una colección de fuentes relativamente amplia, la más importante de las cuales es, a mi juicio, el lienzo de Tlaxcala, que es que aquí reproducimos, es una imagen reconstruida a partir de las láminas litográficas mandadas a hacer por Chavero en el siglo XIX, pero también incluyen las historias de Muñoz Camargo, tanto la relación geográfica como la historia de Tlaxcala, pero también otra serie de fragmentos de historias visuales que básicamente narran todos paralelamente una serie de historias que a su vez parecen haber sido reproducciones, o más que reproducciones diría, versiones de unas pinturas murales que se pintaron en el edificio del Cabildo de Tlaxcala en el periodo colonial temprano. Cuando hablo de memoria y negociación, señalo que estas fuentes que tenemos para conocer la memoria tlaxcalteca fueron parte de una campaña sistemática de diplomacia realizada por el Estado tlaxcalteca, por los cuatro señoríos, ya en este caso por la ciudad de Tlaxcala, para garantizar su estatus de aliada con privilegios especiales bajo el dominio de la corona española en el régimen novohispano. Estas campañas incluyeron varias embajadas que fueron enviadas a España a hablar con el rey a lo largo del siglo XVI. El lienzo de Tlaxcala fue precisamente producido para una de estas embajadas a mediados del siglo, y también incluyó constantes negociaciones con las autoridades novohispanas, constantes conflictos con la ciudad de Puebla, que era la principal amenaza local que enfrentaba Tlaxcala, la naciente ciudad española de Puebla, y fue una campaña en la que podemos considerar esencialmente exitosa. Tlaxcala, aquí vemos la representación simbólica que hace el propio lienzo de la ciudad tlaxcalteca, consiguió los títulos de muy noble y muy leal ciudad, consiguió un escudo de armas, consiguió un estatus privilegiado tanto para su nobleza como para su población, que fue exenta de impuestos de manera permanente bajo el régimen colonial, consiguió integridad territorial, la garantía de que nadie que no fuera tlaxcalteca pudiera avecindarse en su territorio a menos que se casara con tlaxcaltecas, lo cual lo libró justamente de la posible despojo por parte de la creciente ciudad de Puebla. Fue una fortuna que desde luego Cholula no tuvo. Y consiguió establecer una forma de gobierno autónoma local centrada en el cabildo de la ciudad de Tlaxcala, que se mantuvo hasta la independencia y que es el antecedente del actual estado de Tlaxcala. No en balde, la única entidad federativa de los Estados Unidos mexicanos que tiene un antecedente prehispánico es precisamente
el estado de Tlaxcala. También, y aquí tomo las ideas de la investigadora norteamericana Baber, es muy probable que la idea misma de la República de Indios y la conformación institucional que luego fue utilizada por los españoles para gobernar otros señoríos indígenas en la Nueva España y más allá, fuera retomada de las iniciativas de los propios tlaxcaltecas para construir su gobierno antes de la institucionalización que realizaron los virreyes a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Entonces, esta es la hipótesis que me parece muy sugerente. Las propias formas de gobierno indígenas coloniales son una coinvención de los tlaxcaltecas en primer lugar y de los españoles en segundo lugar. Luego tenemos otras fuentes posteriores que también nos hablan del éxito de esta memoria tlaxcalteca y de su difusión por toda la Nueva España, como es la relación de Querétaro, un documento otomí del siglo XVIII que retoma los elementos claves de la configuración de la memoria tlaxcalteca de la conquista, y también muchas cartas y documentos indígenas que retoman varios de estos elementos, quizá no completos, pero al menos suficientes para que quede claro que justamente conforme los tlaxcaltecas ayudaron a los españoles a conquistar todas las diferentes provincias de la Nueva España, más bien habría que decirlo, conforme los tlaxcaltecas conquistaron junto con los españoles diferentes provincias de la Nueva España, y luego conforme establecieron comunidades, se creó una diáspora tlaxcalteca que abarcaba también diferentes provincias de la Nueva España, los elementos de esta memoria social tlaxcalteca fueron difundidos a otros pueblos indígenas, y aquí es mi hipótesis, probablemente fueron la base de varias de las memorias indígenas de la memoria que se construyeron en el periodo colonial, mucho más que los discursos que podían haber construido, por ejemplo, los españoles sobre la memoria. Y un ejemplo de esto, o bueno, de la relación entre estos dos elementos, son las fiestas de conquista, este complejo ritual de danzas de moros y cristianos, morerías, fiestas de Santiago, fiestas de San Juan, que se distribuyeron en la mayor parte de las comunidades indígenas de México durante el periodo colonial y que siguen existiendo hasta el presente, que yo también sostengo que, desde luego muchos investigadores han señalado su regambre medieval española, y no tengo duda, pero insisto, yo creo que lo que imperó en México fue la interpretación o la inflexión que de esas fiestas construyeron, entre otros, los tlaxcaltecas. Es decir, no es solo la herencia de la Reconquista, sino es también la manera en que los tlaxcaltecas y otros pueblos indígenas reinterpretaron esta tradición ritual para que fuera pertinente a la memoria histórica y social de la conquista en la Nueva España. Pero bueno, creo que todavía falta rastrear más elementos de este éxito, pero mi hipótesis es que la base de la manera en que los pueblos indígenas durante el periodo colonial, y quizás hasta la fecha, en buena medida, recuerdan la conquista y se relacionan ellos identitaria y culturalmente, colectivamente con la conquista, tiene más que ver con esta elaboración tlaxcalteca que con los discursos producidos por españoles o que con las ideas del nacionalismo mexicano de los últimos 2 siglos. Aunque desde luego la escuela oficial, los medios de comunicación y los propios historiadores hemos contribuido a este asalto a la memoria tlaxcalteca en los últimos 200 años, ¿no? Ahora bien, brevemente les quiero presentar lo que a mi juicio son los elementos fundamentales de esta memoria tlaxcalteca de la conquista, y lo voy a tomar a partir del lienzo de Tlaxcala, que se subdivide según este esquema que realizó Byron Hammond, un investigador norteamericano, en básicamente 2 secciones que podemos hablar. Una primera sección que trata de la alianza, de la construcción de la alianza entre tlaxcaltecas y españoles, y que tiene como eje central, como protagonista, la figura de Malinche, pero no la Malinche como un ser complejo, que no es solo Doña Marina, sino que también asume otros papeles que ahorita voy a ver, y una segunda sección que trata propiamente de la guerra que hacen los tlaxcaltecas junto con los españoles, o como dirían los tlaxcaltecas, que hacen los cristianos, una categoría que engloba tanto a tlaxcaltecas como españoles, y que empieza con la conquista de México Tenochtitlan, pero que es solo la primera de una larguísima lista de conquistas que siguen en la segunda parte del códice, y bueno, del pienso, y que llegan desde Sinaloa hasta El Salvador. Desde Sinaloa en el norte, de Sinaloa y Pánuco en el norte, hasta Guatemala y El Salvador en el sur. Entonces, la primera parte son una serie de láminas que aquí resumo con algunas de las más destacadas, en que se presentan escenas de lo que podríamos llamar intercambios y negociaciones entre los tlaxcaltecas y los españoles, que a mi juicio deberían ser interpretados, y esta es una de las hipótesis de investigación que tengo, como en la lógica
cultural de los intercambios que había habido en tiempos prehispánicos entre toltecas y chichimecas. Es decir, dos pueblos con corporalidades e identidades y culturas diferentes establecen una relación de intercambio sexual, de bienes, de alimentos y de diversas cosas que permite generar una identidad más amplia que los unifica políticamente y que les permite actuar en un contexto particular. Los toltecas, por ejemplo, Texcoco es producto de la alianza entre toltecas y chichimecas, y Nezahualcóyotl, que es el gran rey tolteca, es al mismo tiempo un orgulloso señor chichimeca, y pues digamos que la Tlaxcala cristiana es producto del intercambio entre cristianos y toltecas chichimecas, y el resultado es un todo que es más amplio que eso. Y esta transformación es de alguna manera simbolizada y a la vez yo diría que efectuada por una figura femenina que aparece en todas las láminas en una posición central. Las vemos en las primeras, las láminas de arriba y la de la izquierda, en las láminas de arriba, que es claramente identificable como Doña Marina, la intérprete indígena que acompañaba a los españoles, pero que en la propia secuencia visual del códice, de las historias visuales tlaxcaltecas, del lienzo y de otras historias visuales tlaxcaltecas, se identifica también con la Virgen María, se identifica con la montaña que preside a Tlaxcala, de acuerdo a la vieja tradición mesoamericana de identificación entre la entidad política y una montaña, y que es hasta la fecha el Cerro Malinche, y se identifica con Tlaxcala misma en su relación con los españoles. Este es un ser complejo, que no digo que la Malinche sea igual a la Virgen, sino que estamos hablando de una suma de identidades, un poco en la lógica de las transformaciones rituales amerindias que ha estudiado Carlos Severi y otros antropólogos recientemente, ¿no? Y que aparte esta identificación también se realiza ritualmente en los rituales de conquista. La otra figura que ya les mencionaba es la que aparece en las escenas de batalla, que es la de un caballero español, que es a la vez, tiene los atributos de Santiago Matamoros, y que es a la vez Cortés, en ciertos contextos, el capitán de los conquistadores, y la corona o la soberanía española sobre la Nueva España. Entonces el resultado es que el lienzo nos cuenta la historia de cómo hay un intercambio cultural, político, que en la lógica mesoamericana tolteca chichimeca, que permite la alianza entre españoles y tlaxcaltecas, que culmina en la construcción, en la cristianización de los tlaxcaltecas, así como los chichimecas se toltequizaron para fundar sus intérpretes, y como esto, el corolario de esta alianza es la guerra exitosa que este nuevo bando emprende contra los españoles y contra los enemigos, primero los mexicas y luego otros pueblos indígenas. La Tlaxcala cristiana es muy interesante, que es feminizada. O sea, Tlaxcala asume un papel femenino frente al papel masculino de los españoles. Esto, desde luego, es anatema para los nacionalismos modernos, que son absolutamente falocéntricos y patriarcales, y que asumen cualquier feminización como una forma de sumisión y de humillación. Pero bueno, creo que también podemos criticar ese marco de interpretación machista, ¿no? Por otro lado, hay una cristianización del espacio. Se cristianiza la montaña con la aparición de las vírgenes, y la relación entre las vírgenes y las montañas, que surge primero con la Virgen de Asunción de Tlaxcala, pues es quizá un antecedente directo de la otra virgen y otra montaña en el Valle de México, ¿no? Y también se presenta a Tlaxcala como el centro de la Nueva España. De hecho, la gran alegoría de la inicial del lienzo de Tlaxcala es un argumento de que Tlaxcala es el centro cósmico de la Nueva España, aunque desde luego en términos de la verticalidad, de la lógica vertical europea, está debajo de la corona de los Habsburgo. De todas maneras, en términos mesoamericanos, ocupa el lugar central en medio de Quincunce mesoamericano. Una de las maravillas de esta imagen del lienzo es precisamente cómo combina la heráldica y la lógica espacial y simbólica europea con la lógica de la tradición mesoamericana milenaria de Quincunce, ¿no? Pero bueno, ya para terminar, yo diría que entender la memoria tlaxcalteca nos ayudará a entender la conquista como una alianza, más que como una derrota. Y justamente yo creo que entender lo que ha sido la convivencia entre las tradiciones culturales en México desde entonces a la fecha, no como la imposición unilateral de un poder arbitrario español, sino como una negociación cultural mucho más compleja, en que los indígenas no son impotentes, ni han sido siempre víctimas, ni han sido únicamente receptores, sino que han tenido un papel creativo y constitutivo de las realidades políticas, sociales y culturales de México hasta el día de hoy.
también implica una relativización de la idea que tenemos del dominio español, lo cual creo que es una de las cosas más problemáticas para nosotros, ¿no? Porque justamente nuestra historiografía nacionalista y luego las ideas de la historia global y de la historia universal europea nos han enseñado al revés, a maximizar el dominio español por diversas razones, y creo que entender la memoria tlaxcalteca nos puede llevar a relativizar este dominio español y sobre todo a criticar la racialización que se hizo de la conquista en el siglo XIX, cuando se convirtió, por ejemplo, en el siglo XIX y en el siglo XX, por ejemplo, con la idea de la visión de los vencidos, que coloca a todos los indígenas en un bando y no toma en cuenta la pluralidad del mundo indígena y la pluralidad de relaciones que se tejieron a partir de la Nueva España, y que coloca por el otro lado, en el otro bando, a los españoles como un grupo racial y completamente diferente de los dominados indígenas, ¿no? Creo que justamente la lógica del intercambio mesoamericano nos permite ir más allá de ese esencialismo y pensar tanto los sucesos del siglo XVI como lo que es el México de hoy en el siglo XX, y yo no creo que haya una distinción entre ninguno de otros. La conquista es un proceso que no ha terminado, que sigue siendo clave en las relaciones sociales mexicanas en el siglo XXI, y pues es hora de que justamente, aprovechando los 500 años, la tratemos de pensar y de vivir de una manera diferente. Muchas gracias.